La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Eitel Zambrano, asambleísta por la bancada del Acuerdo Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un gusto estar en este diálogo contigo el día de hoy. Gracias a usted por acompañarnos. Antes de empezar con el tema que íbamos a tratar, entiendo que está usted en una reunión con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ya salimos justamente de esa reunión. ¿Algún tema especial? ¿Hablaron sobre la denuncia que usted presentó? Básicamente eso y demás temas que se están trabajando en coordinación con nuestro colegislador, el presidente Guillermo Lasso, pero va en línea de la agenda que tiene el presidente, justamente para fortalecer lo que se quiere realizar acá en nuestro país. La denuncia que usted presentó fue por las faltas que Saquicela habría hecho al CAL y que, pues, según usted dijo, paralizan el trabajo de este consejo. ¿Cuántas sesiones del CAL no han podido instalarse por falta del vicepresidente del organismo? Bueno, tenemos registradas 3 sesiones. Lo que llama mucho la atención que estas faltas él las ha realizado de manera sistemática y justamente aprovechando se puede decir lo que está pasando en la asamblea, y en ese sentido nosotros tenemos que velar porque no se paralice el trabajo de la Asamblea Nacional. Y justamente el CAL, que es de conocimiento de todos los legisladores y de parte de varios ecuatorianos, ¿qué es lo que realiza el CAL? O sea, los proyectos de ley para su calificación, solicitudes de amnistías e indultos, denuncias y quejas, solicitudes de juicios políticos, entre otras funciones. Y en ese sentido, prácticamente el CAL se ha paralizado porque no ha tenido quórum, y esto sí nos llama mucho la atención y nos preocupa como asambleístas, y sobre todo como asambleístas de la bancada del Acuerdo Nacional, quienes propusimos al colega asambleísta Virgilio Saquicela para que ocupe la dignidad del primer vicepresidente de esta noble institución. Y en ese sentido, nosotros siendo coherentes y responsables con los ecuatorianos, tenemos que también poner los puntos sobre las IES y no permitir que este tipo de cosas estén pasando en esta institución. Pero, asambleísta, ¿está normado en la ley de la función legislativa el número de ausencias que puede tener un vocal del CAL? Bueno, acá lo que se está proponiendo es justamente que se cree una comisión multipartidista para que se evalúe la gestión del colega asambleísta Virgilio. Y en ese sentido estaremos pendientes de que el CAL sí pueda sesionar para ver que definan si procede o no procede la denuncia, que espero que se le dé la celeridad que se requiere para darle una respuesta a los ecuatorianos y que esto sea presentado en el Pleno. Obviamente respetando el debido proceso, que lo tenemos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y claramente está normado y está justificada la queja presentada. Y en ese sentido, te lo vuelvo a indicar, nosotros estamos siendo responsables con nuestras funciones y no podemos permitir que se paralice la Asamblea Nacional. ¿Está con esta denuncia el oficialismo tratando de dilatar aún más la resolución de los conflictos internos que ya tiene el CAL? No, esto es justamente un tema particular en contra del colega Virgilio Saquicela. No tiene que ver con ningún otro tema de lo que está pasando acá en la Asamblea Nacional, y lo que hay que tener muy claro que hemos respetado el procedimiento, porque la denuncia que yo presento es contra él, no contra los otros miembros del CAL, y justamente porque eso nos indica la norma, y ojalá esto sirva también de ejemplo para el resto de colegas que están en el CAL, para que se pongan ya a trabajar en serio, porque nosotros como asambleístas tenemos que tener algo claro: somos funcionarios públicos, recibimos un sueldo del Estado y no podemos estar permitiendo que el tiempo pase sin estar realizando nuestro trabajo. Sin embargo, para algunos son las que no les gustan a los ecuatorianos. Sin embargo, asambleístas, su denuncia para algunos es una respuesta del oficialismo a los intentos de destitución de la actual presidenta Guadalupe Llori. No, o sea, eso cada persona que puede emitir un criterio diferente,
Yo te estoy diciendo lo que he presentado y te estoy hablando con toda la transparencia que me ha caracterizado, y como miembro de la bancada del Acuerdo Nacional, te vuelvo a indicar, nosotros somos responsables con nuestras acciones, nosotros motivamos a que él ocupe esa dignidad, pero también vemos que este tipo de faltas están paralizando a la Asamblea Nacional, y nosotros mismos, en base a la responsabilidad que mantenemos, estamos proponiendo esta queja justamente para poder sacarlo del puesto que la dignidad que está ocupando, o eso no quiere decir que va a dejar de ser asambleísta, justamente para que se tomen los correctivos necesarios para que esto no se vuelva recurrente. Sí, justamente fue Ban el que propuso que Saquicela esté en ese cargo, pero la denuncia también algunos creen que es consecuencia de que Saquicela se alejara del movimiento de Ban. Bueno, eso ya ahí existen diferentes lecturas, pero nosotros, te vuelvo a indicar, estamos siendo responsables con lo nuestro, y obviamente esto también te da para que se den suspicacias en diferentes criterios de otros partidos políticos o diferentes bancadas, justamente para tratar de justificar lo que están realizando en la Asamblea Nacional. Pero nosotros no estamos en esa línea, nosotros estamos siendo coherentes y responsables con nuestras acciones dentro del Parlamento. Esta denuncia cambia el panorama próximo de la Asamblea, porque si Yori resulta pues destituida después de su evaluación, se espera pues que suba en sucesión Virgilio Saquicela. Si Yori y Saquicela son destituidos, ¿quién tendría que asumir la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿Yesenia Guamaní? Bueno, en ese sentido está la segunda vicepresidenta, pero hay que tener claro que se debe realizar una elección para poder cubrir los puestos que quedarían disponibles, por decirlo de manera simple, pero eso se tiene que hacer también de manera inmediata. Pero justamente hay que esperar el debido proceso. Estamos esperando que esto se le dé la celeridad que se requiere y se conforme la comisión, pero en una comisión de manera responsable, que tenga los representantes de cada bancada que están registradas de manera oficial, y en ese sentido es lo que estamos nosotros abocando, y que se evalúe. Y si la comisión determina que no aplica lo que se está denunciando, bueno, se respetará lo que indican, pero hasta que eso pase, nosotros vamos a estar indicando y sociabilizando, como lo estoy haciendo ahora contigo, lo que está pasando en la Asamblea, y sobre todo la preocupación que tenemos muchos asambleístas. La conformación de esta comisión ad hoc y las constantes denuncias que se registran entre los asambleístas retrasan el trabajo del legislativo. Claro que sí. Por ejemplo, lo que está pasando, que se ha paralizado el CAL, es algo que preocupa, porque se paraliza parte de la Asamblea Nacional, no procesamos proyectos de ley. Independientemente de las comisiones, sí estamos trabajando, pero el CAL no se puede parar porque depende mucho del flujo de trabajo que existe, que debe pasar por ahí, y hay que tener en cuenta que tenemos un volumen de leyes que venimos arrastrando de periodos pasados, que también hay que procesarlas. O sea, hasta para poder archivar necesitamos el CAL, y eso debe ir al Pleno, porque como indica la normativa, en ese sentido necesitamos que se esté procesando todo eso para poder también evacuar los proyectos de ley que están ahí. Y obviamente, o sea, ¿qué es lo que necesita en este momento en el país? Es que esta Asamblea Nacional se ponga a trabajar justamente presentando los proyectos de ley que vayan en beneficio de los ecuatorianos, de nosotros, los 17 millones de ecuatorianos. Y eso es lo que nosotros estamos promulgando dentro de la bancada del Acuerdo Nacional. ¿Y cómo cree que esto le afecta a la credibilidad de la Asamblea hoy, tan venida menos entre los ciudadanos? ¿Cómo cree que esto le afecta? Bueno, usted claramente conoce los datos, que ha existido un decrecimiento en la credibilidad, en la imagen institucional, y esto obviamente sí afecta bastante y va a seguir deteriorándose, pero hay que también tener en cuenta que sí existimos legisladores que tenemos la voluntad de hacer el trabajo que nos corresponde, que es legislar, fiscalizar todo tipo de actos, incluso fiscalizarnos a nosotros los 137. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros también somos sujetos a fiscalización, y eso lo he venido realizando desde el primer día. No sé si recuerdas el tema de Rosa Cerda, con esa frase que indicó, fui yo el que motivó la sanción de ella, y pudimos poner un freno para que ese tipo de cosas no pasen. También presenté la denuncia en contra de María Fernanda Astudillo, que sorprendentemente el Comité de Ética nos ha notificado
que recomiendan el archivo de esa denuncia, pero claramente ella lo que realizó fue la gestión de la solicitud de pagos ante el Ministerio de Salud Pública con recursos públicos, lo cual nosotros lo tenemos prohibido en ley, tanto en la Constitución como en la Ley de la Función Legislativa, pero tenemos que seguir trabajando y obviamente mi trabajo también es hacer que la Asamblea tenga las herramientas ahora, y las condiciones para que se pueda dar lo que te indico. Asambleísta, para cerrar con esta última situación, con la denuncia que usted ha planteado en contra de Saquicela y con la posibilidad de destituir a Guadalupe Llori, ¿el oficialismo ha pensado si va a buscar seguir manteniendo esa cercanía con la presidencia de la Asamblea? Bueno, nosotros mantenemos los diálogos dentro del Parlamento, porque claramente somos 5 bancadas, un dinamismo de mayorías móviles que lo hemos visto prácticamente desde el inicio, y hay que tener en cuenta que existen momentos o proyectos de ley en los que estamos todos de acuerdo, hay otros en los que estamos discrepando, pero hay que tener algo muy claro: nosotros tenemos que llegar a tener las condiciones para que al menos tengamos las condiciones mínimas para poder realizar un trabajo legislativo eficiente y eficaz, y nosotros mantenemos los diálogos con las diferentes bancadas porque es parte de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Gisela, muchas gracias. Un gusto haber estado contigo. Una buena tarde. Eitel Zambrano, asambleísta por la bancada del Acuerdo Nacional.